hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hay otra vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitudes damos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para andar más allá. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una mesa de economía. Unos guerrilleros económicos aquí. Francisco Cedeño, Pascualina Curcio y William Serafino. Pero antes voy a leer unas notas. El presidente ya está en Kazajistán. Cepirino, Venezuela y Arabia Saudita se reunieron para realizar un balance de los acuerdos alcanzados. El ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, sostuvo un encuentro de trabajo con su homólogo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, en Astana, la capital de Kazajistán, para revisar los resultados de la declaración de cooperación de los países OPEP y no OPEP. Firmada en diciembre de 2016, se realizó un balance de acuerdos alcanzados. En virtud de los resultados alcanzados, los ministros revisaron estrategias que se evaluarán en el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de los integrantes de la OPEP y no OPEP en su encuentro del 22 de septiembre en Viena, Austria, los cuales posteriormente se presentarán en la conferencia de la OPEP en noviembre. Los ministros se mostraron optimistas sobre la evolución del mercado petrolero mundial. Subió ayer $2, hoy creo que subió también. Está en los 50 ya. Sí. 50 cestas. Los ministros se mostraron optimistas sobre la evolución del mercado petrolero mundial y trabajan arduamente para completar su estabilización en 2018. El ministro del Pino, en representación del Gobierno Nacional de Venezuela, continúa profundizando las relaciones petroleras
con los países OPEP y no OPEP y así garantizar la máxima felicidad de la patria. Y este sábado 9 de septiembre, el ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, se reunió con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Suhail bin Mohamed Al-Masroui, en Astana, la capital de Kazajistán, con el objetivo de evaluar los resultados del acuerdo de recorte de producción de los países OPEP y no OPEP, 9 meses después de firmado el pacto de diciembre de 2016. En función del balance obtenido, los ministros revisaron opciones que se evaluarán en el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo de los Integrantes OPEP y no OPEP en su encuentro el 22 de septiembre en Viena, Austria. Es importante destacar que el ministro Suhail bin Mohamed será el próximo presidente de la conferencia de la OPEP a partir del 1 de enero de 2018, mientras que el ministro del Pino ejercerá la presidencia alterna en representación de Venezuela. De eso también vamos a hablar. Cesta de moneda. El presidente está allá en Kazajistán, ya de paso vamos a estar pendientes, pues tenemos conexión con Kazajistán para cualquier declaración que quiera dar el presidente de la República. Bueno, yo me traje a 3 cuartos bates. ¿Qué quería mi cuarto bate? Así más o menos, porque vamos a hacer un análisis de los anuncios económicos del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ir anuncio por anuncio y lo vamos desmenuzando, ¿no? El primero, lo que tengo aquí es la Ley de Abastecimientos Soberanos y de Precios Acordados, Ley del Plan 50, ¿verdad? Que a partir de este viernes se iniciará la discusión desde la gran misión Abastecimiento Soberano junto a sectores productivos, distributivos, los consumidores y el poder popular para crear un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público de 50 productos y servicios fundamentales para el país. El Estado jugará un papel fundamental como fiscal y vigilante de estos precios. El presidente señaló la necesidad de escapar de 2 trampas fundamentales. Por un lado, la visión de congelación de precios, a lo cual se refirió como modelo desfasado e irreal, y por otro, la liberación de precios que a su juicio asfixia a la población. Pascualina. Sí. Bueno, en primer lugar, resaltar además, y más allá de la primera, la orientación de todas las propuestas, las 8 leyes, ¿no? Que buscan en todo sentido proteger a la población. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Hay como un hilo, digamos, que transversaliza las 8 propuestas, donde siempre la mirada está en la protección al pueblo. En este primer caso, lo de la ley de abastecimiento, como decía el presidente, no es liberar los precios, no es el mecanismo. Y también mencionó que no es la congelación de precios, ¿no? ¿Por qué no la congelación de precios? Sobre todo en una situación de inflación inducida, pero inflación al fin. Porque una congelación de precios ante esta situación de inflación traería, por ejemplo, como consecuencia que, dada la expectativa, algunos comerciantes más bien guarden sus activos en las mercancías, ¿no? En sus productos. Y por lo tanto, sí, no como consecuencia de la propia guerra, no con intenciones de guerra, sino la racionalidad de lo que llaman estos agentes económicos ante la expectativa, y por lo tanto eso pudiese derivar en otros problemas. Entonces, la salida, digamos, de precios acordados, sentarse con los responsables de la producción, la importación y la distribución de los bienes principales, los que más consume el venezolano, bienes y servicios. Bueno, es un mecanismo que permite, con las estructuras de costos sobre la mesa, eso es importante decirlo, no es la estructura de costo, el precio de referencia no es el precio de los mercados ilegales, sino que son las estructuras de costo. Con los responsables, bueno, acordar cuáles van a ser los precios. Y en este sentido, yo creo que, bueno, digamos, yo entiendo va a haber una discusión en la Asamblea Nacional Constituyente luego de esta propuesta, pero por ejemplo, yo añadiría son los precios de los bienes, pero también las cantidades. No es solamente cuánto cuesta y en cuánto lo voy a vender, sino además las cantidades, sobre todo en una situación en la que la mayoría de estos bienes lo producen y lo distribuyen monopolios. Y el monopolista juega con 2 variables, juega con el precio y juega con las cantidades, es decir, tiene el poder de decidir qué precio y además cuánto produzco. Entonces, en estos acuerdos no es solamente en cuánto lo voy a vender, sino cuánto vas a colocar en los mercados, eso por una parte. Que cubrir demanda. Sí, que las necesidades, sí, las necesidades. ¿no? Porque
por ejemplo, ya no se debe decir demanda, es cubrir las necesidades del pueblo. Las necesidades del pueblo, ¿no? En las cantidades y en función de las capacidades de producción, porque, por ejemplo, digamos, el responsable de la producción te pudiera hacer mi estructura de costo y yo requiero tanto de precio. Pero ese precio pudiese estar, digamos, pudiese cubrir sus costos y él puede, como monopolio, reducir las cantidades. Y entonces no necesariamente estamos resolviendo los dos problemas, el de precio y el de abastecimiento. Yo creo que sería importante fijarse en capacidad de producción y abastecimiento. Y por otra parte, digamos, en este primer punto, yo creo que, dado que es un acuerdo con los productores y los responsables, ese compromiso debería ser público. Es decir, los responsables de la producción y distribución, después que acordaron, porque acordaron, pararse, ¿verdad?, públicamente ante el pueblo como responsables del abastecimiento y decir, bueno, nosotros ya acordamos y como empresas, como productores, nosotros nos comprometemos públicamente a abastecer estos bienes a estos precios. Yo creo que eso es bien importante porque estamos ya hablando como venezolana, ¿no? A mí me gustaría ver el compromiso. Hay un tema de responsabilidad, de corresponsabilidad, que no hemos visto estos 4 años. Que no hayan juegos o cartas debajo de la mesa, ¿no? Claro, porque el compromiso, el acuerdo lo hacen con el Estado, pero el compromiso es con un pueblo. Y durante estos 4 años hemos visto la ausencia de muchas empresas que tienen el monopolio de muchos productos que están escaseando. Bueno, como venezolana a mí me gustaría ver el rostro de estas empresas que ya acordaron, se sentaron, revisaron costos y que le digan al pueblo, sí, a estos precios yo me comprometo a abastecer a la población a estos precios y a estas cantidades. Cedeño. Mira, una cuestión importante es haber confesado que el sistema de estar penalizando no resuelve los problemas. Yo creo que Nicolás Maduro, en su idea de que la política está primero, lo que hizo fue asumir el conflicto político que se deriva de los precios desde una posición política. Mientras el conflicto sea entre el Estado y la empresa privada, estamos judicializando las relaciones sociales. Entonces, la importancia, como bien apuntó Pascualina, la importancia de esta medida tiene que ver que el conflicto se politiza y tú le das una salida política. Y eso es clave porque las relaciones en una sociedad no pueden ser judicializadas. Y sobre todo cuando se trata de la vida, de la existencia material de cada uno de nosotros. Yo creo que esa alternativa política que se le presentó al conflicto, que tiene que ver con la inflación, con el desabastecimiento, con la escasez, es la correcta. Y eso efectivamente tiene que ser un compromiso público, porque con el aumento de los precios, ellos están en la sombra. Ellos están como en las campañas electorales que no presentan sus programas de gobierno. Entonces hay que obligarlos, ¿verdad? Hay que forzarlos, no judicialmente, políticamente, a que den la cara en torno al desabastecimiento, en torno a la escasez y el aumento de los precios, porque el aumento de los precios está en un anonimato. Y hay que destapar públicamente ese anonimato y que ese sea un compromiso público. Ese es en algunas partes eso se ha denominado un pacto de precios o pacto de estabilización económica. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo, nos sentamos ambas partes y se hace el reconocimiento a partir de la estructura de costos, cuánto es la ganancia y cuántos son los precios. Una cosa, William, porque también hay que tomar en cuenta algo, una empresa que se comprometa públicamente, como dice Pascualina, se comprometa, ya me imagino se aparta del camino de la guerra económica. Recuerda que nosotros, y el presidente lo ha dicho, estamos inmersos en una guerra económica y por lo tanto nosotros respondemos coyunturalmente ante esa guerra económica con medidas económicas de guerra. Sin embargo, también paralelamente tenemos que ir construyendo un nuevo modelo. Exactamente, yo creo que la habilidad y el foco del presidente Maduro, que fue acertado con respecto a la situación, tiene que ver con la premisa de la cual partimos para analizar el conflicto económico. Como decía el profesor Cedeño, si nosotros partimos de una premisa economicista, es decir, que el tema económico parte de una variable netamente económica, un tema de gestión, de ineficiencia del Estado, entre comillas, podemos caer entrampados en una discusión económica sin salida, porque al final son trampas.
En cambio, como hizo el presidente Maduro de partir de una variable política, de una premisa política, es decir, nosotros somos un país bajo una guerra económica, pero que también es una guerra económica global. Es decir, donde está incluido todo el bloque emergente que está disputando actualmente financiera y energéticamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y que también en el marco de esa premisa política, bueno, la respuesta entonces también es política. Porque Dollar Today no es un arma de guerra de actores nacionales, más allá de que algunos actores en el marco de estas negociaciones se puedan desvincular. Dollar Today es un arma de destrucción geopolítica. No, y sectores que lo están utilizando, William. Claro, también. En el sentido de arma de destrucción geopolítica, porque digamos lo que se busca es la destrucción del Estado-nación para impedir que, digamos, capitales chinos y rusos se asienten con fuerza de la nación y que Venezuela sea vanguardia de esa nueva zona geoeconómica. Incluso también este viaje que está realizando el presidente Maduro y nuestras autoridades petroleras teniendo focos fundamentales. En Kazajistán no solamente es un enclave fundamental en la Unión Económica Eurasiática, que es un bloque regional que se está desdolarizando en estos momentos y que está planteándose, digamos, como alternativa financiera a los Estados Unidos, sino que también ahí fueron los diálogos de paz con Siria, que fue una victoria diplomática de Rusia y otros aliados en Medio Oriente. Es decir, que fue la ciudad de Astana, fue el epicentro de buscar la solución política del conflicto y que marcó un declive de las fuerzas terroristas. Hay dos declaraciones que se han dado ahorita, recientes, en estos días. Una es China, ya decidida a empezar a manejarse en yuanes. Sí, comprar el petróleo en yuanes. Comprar el petróleo en yuanes. Y ahora Rusia también acaba de hacer el anuncio de reestructuración de la deuda. Además que eso es importante porque las últimas sanciones... Pero en rublo. Claro, Rusia. Sí, incluso es un mecanismo también de refinanciar la deuda y de cubrir un problema estructural que tenemos, que es una falta de liquidez de divisas. Es decir, para cubrir todas las demandas del aparato productivo nacional, o lo que queda de él, o lo que fue, digamos, creado por una burguesía parasitaria que nunca produjo. En ese marco, digamos, la simultaneidad de estos dos pronunciamientos, es decir, enmarcan el conflicto en la geopolítica, no nada más en los actores nacionales. Digamos que la propaganda también busca espectacularizar mucho lo que sucede en Venezuela. No negamos la gravedad y no negamos el tema inflacionario, pero por ejemplo, el último anuncio de aumento de sueldo que dio el presidente Maduro antes de yo me puse a buscar la televisora colombiana y peruana y mexicana, cuando entrevistaron a la gente, cuando los gobiernos de esos países dan aumentos de sueldo una vez cada año y medio. Y resulta que la gente lo que le decía, no, es que a mí no me alcanza el sueldo, los precios suben, es decir, es un mito. Es decir, cuando nosotros nos quieren perjudicar, comparándonos con otras economías de la región, resulta que toda la región está metida en un mismo, digamos, en una misma intención del aparato de producción global de saquearla hasta el extremo, de esclavizarla hasta el extremo y destruir todos los estados-nación. Lo que tenemos al lado con el vecino Colombia es una bomba de tiempo. Lo que tenemos en México con la realidad del narcotráfico y el paramilitarismo es grave, es decir, está en marcha la destrucción de la región y Venezuela forma parte. Que no nada más es un tema económico y financiero, sino que también se busca el desmantelamiento del Estado y de romper, quebrar, fracturar todo signo de soberanía y de nación. Es decir, el chavismo, más allá de una fuerza política, es una fuerza histórica, narrativa, de representación de nuestra historia. Y digamos, también lo que ha sucedido en otras latitudes del mundo, como en Siria y en Medio Oriente, con Irak, Libia, es precisamente destruir esa visión del mundo que no parte de una premisa de guerra, que no parte de una premisa bélica, y bueno, occidentalizar esa parte del mundo con la cultura McDonald's, que no tiene memoria, que no tiene afectos hacia la tierra, sino que es una sociedad de consumistas. Es decir, el plan contra Venezuela se enmarca en esa lógica cultural global, y nosotros, obviamente, por ser el país con las principales reservas de petróleo y con otros minerales estratégicos, entramos, y con esto para finalizar esta parte, entramos en una clave geoeconómica global importantísima, porque esta alternativa que se está montando desde China y desde Rusia para desdolarizar la economía venezolana va a tener como factores de respaldo los minerales que tenemos en abundancia en Venezuela. Por ahí, de todos modos, ahora más tarde vamos a hablar sobre el coltán, que creo que ya hubo una tonelada. Una tonelada, que es bastante. Exactamente. Vamos con la ley de consejos locales de abastecimiento y producción, CLAP y fiscalización popular. Ve bien, que esta ley es bien importante. Nos dieron 30 días para hacerla. 30 días. Indicó Maduro, o sea, para revisarla, para hacerla, para estructurarla, pues. Indicó Maduro que las instancias comunitarias deben ser los ojos, los oídos y las manos de los barrios, las comunidades, las parroquias, calles y dándoles presencia jurídica y poder de acción. Estos fiscales populares serán amparados por una figura de empoderamiento legal muy esperada. Creo que incluso yo estaba allí cuando él le pide al fiscal general que un fiscal acompañe a estos fiscales.
Dice, para efectuar regulaciones masivas y simultáneas del comercio debe ser acompañado un fiscal de oficio y un defensor del pueblo que pueda detener a los que violen las leyes y puedan ser procesados por los tribunales. Esto es bien importante aquí, porque ya hay la aparición del pueblo como fiscal de su propia economía. ¿Qué opinión tienes tú ahí al respecto de esta ley de consejos locales? No, Luego sí, entraremos en el tema económico general. Yo coincido, pero no además, no cualquier pueblo, además un pueblo que ya se ha estado organizando. El de los CLAP. Sí. Exacto, en estos mecanismos, porque no entendiendo los CLAP, como se ha dicho, digamos, como algunos piensan que es solamente la entrega de la bolsa, ¿no? De la caja. No, hay es una la organización estructura política. Exacto, sí. En las bases. Es un pueblo que ya se ha venido organizando, que ya está estructurado y que ahorita tiene esta nueva función que lo empodera más, que es la de la fiscalización. O sea, yo coincido totalmente y un poco por eso la orientación de estas políticas, ¿no? Donde se le da el poder al pueblo para que además fiscalice, cuide los precios, los acordados e incluso los no acordados también, ¿no? Y yo quisiera introducir aquí un aspecto importante, bueno, porque pueblo, uno habla de pueblo, ¿no? Y de los CLAP, pero allí hay, digamos, el pueblo es la clase trabajadora. Y como clase trabajadora, la clase trabajadora juega un rol fundamental en este momento, en el proceso. Forma parte de los CLAP, pero también la clase trabajadora es la que está en la fábrica y la que de alguna forma puede ayudar, lo digo también cuando se discuta, no es solo los CLAP organizados en la fiscalización, sino incluso los trabajadores organizados en las fábricas y en las empresas para fiscalizar, por ejemplo, la distribución de los bienes. Entonces yo creo que es importante incorporar este rol de los trabajadores en este proceso de fiscalización, no solamente de los precios, sino todo el proceso productivo, desde la producción hasta la distribución. Y en ese sentido, la necesidad también de mecanismos que permitan tanto a los CLAP, digamos, el mecanismo no solamente de fiscalizar, sino de reportar cualquier, digamos, cualquier alteración en los precios, desacato, etcétera, pero también cualquier mecanismo para la clase trabajadora informar cualquier, digamos, evento que estén notando y que no tenga que ver con el proceso. Pues irregulares, cualquier evento de corrupción. Irregulares cosa. O de corrupción o de acaparamiento, etcétera, ¿no? Hay una cosa bien importante ahí, quería ver si tú me hablabas, pues yo no solamente cuando hablamos de la ley de los CLAP, hablamos del cuidado, de la supervisión, fiscalización que tenga el pueblo en general, sino también la producción, que los CLAP se conviertan también en aparatos productivos. Sí, bueno, y así están definidos desde el principio, ¿no? Comités locales de abastecimiento y producción. Sí, pues generalmente, te repito, la idea que tienen, y sobre todo desde los medios privados, es que es una caja que le están entregando a una familia y punto. Y no se está viendo el fondo. Eso es un subsidio. Exacto. Es un subsidio, se le está entregando una caja de alimentos a la gente y punto. No, hay una organización, de hecho, una organización, y está bien estructurada. Incluso se tuvo una reunión con todos los jefes de calle, que se fueron a sus regiones con instrucciones para prepararnos para esto. Sí. Sí. Incluso que el presidente habló sobre la posibilidad de que esta ley de CLAP se convierta en constitucional, por una forma de proteger al pueblo. Claro, y de organizarse, ¿no? De hecho, están estructurados, digamos, como cascadas y llegan a jefes de calle, y cada jefe de calle tiene los hogares que le corresponden, ¿no? Y le hace seguimiento, monitoreo. Y en el tema de la producción ha habido avances, ¿no? Y esto hay que relacionarlo también con los avances que ha habido en la producción a nivel comunal, que es bien importante, ¿no? Que no se parte de cero y que hay que seguir promoviendo a través de los CLAP como, digamos, cuerpo organizado. Sí. No podemos olvidar que uno de los factores más importantes de la victoria del 30 de julio fueron los CLAP. Sí. Ahí hay un proceso de organización, de formación política que está bastante avanzado. Incluso en algunas zonas fue el factor más importante para la movilización. Esto tiene que ver con un problema político de alta monta,
porque en gran medida ellos basaban su victoria en crear un malestar popular contra el chavismo. Eso ya fracasó. Volteada la tortilla, le toca ahora a las fuerzas chavistas fortalecer aquellos espacios territoriales, de formas de producción, de distribución, donde el chavismo se ha hecho fuerte. O digamos, en estos términos, donde la defensa de la revolución se hizo fuerte. Entonces, los CLAC no están montados en el aire. Es una fuerza organizada, compuesta fundamentalmente por mujeres y por jóvenes, que tiene una dinámica propia. Hay gente que tiene dudas de que eso pueda funcionar. Porque, por ejemplo, me hacen preguntas como esta. Bueno, ¿con qué poder el pueblo va a impedir que un determinado supermercado aumente los precios? Lo que hay que desatar es precisamente esa fuerza que tenga ese poder. Que ya el presidente lo explicó. Porque la fuerza... Estamos hablando de su función de fiscalización, de nombramiento de fiscales que son provenientes de los CLAP, y a su vez también acompañados de un fiscal y de un defensor del pueblo. Cuando el presidente de la República expuso y dijo que ellos están 8 leyes, que si querían trabajo van a tener trabajo, yo la pensé en estos términos, que harían lucha de clase. Bueno, ahí tienen la lucha de clase. Sí. Ahora una cosa sí, quisiera agregarle a esta ley de consejos locales de abastecimiento y producción, que es el tema relacionado, yo creo que esa ha sido una falencia nuestra siempre, que es el tema relacionado con la ideologización, que es necesario dentro de esa fuerza y de esa ley crear escuelas de cuadro, escuelas de gente. Mira, nosotros hemos visto en la constituyente, por cierto, hubo una constituyente que falleció hoy, lamentablemente, falleció de un ataque al corazón. Coordinaciones, aquí la tengo. Una compañera de Trujillo. Quería enviarle desde acá, no solamente a su familia, sino a todo el pueblo constituyente, el que hace vida dentro de la Constitución. Aquí está. Dionisia Mijova, del sector pensionado, murió de un ataque al corazón ayer. Desde acá, desde La Hojilla, yo como constituyente y a toda la familia constituyente, a su familia en especial, un abrazo y condolencias a todos, pues. Estos son también riesgos, ¿no? Pero yo veo dentro de la constituyente una masa. Yo ayer explicaba algo así, estaba Pascualina al lado. Dije que no solamente estamos hablando de 545 voceros. No. Estamos hablando de 545 voceros más lo que lo acompañan, que son gente que no solamente lo apoyó, sino que también tienen, quieren participar de ese debate. Y había una dinámica de participación política fuerte. Y esa dinámica, uno de los espacios donde nosotros la podemos tomar es de los CLAP. Porque ya no se trata simplemente del acto del voto, sino se trata de profundizar el proceso de organización y de movilización política del pueblo. Si las bases comiciales del proceso de constituyente son efectivas, son reales, entonces eso tiene que expresarse en el proceso de conformación de la constituyente y de la próxima constitución. Entonces, más participación política, más pedagogía política que esa no puede haber. Yo quisiera hacer un comentario, Mario, rapidito, sobre los procesos de formación política. Mucha gente cree que los procesos de formación política es encerrarse con una persona, darle un taller. Eso hay que revisarlo. Sobre todo en una sociedad o en un proceso tan dinámico, tan activo, de tú no puedes montar ya los cursos de formación política como en los cuales nosotros participamos. La dinámica era otra. Hoy es en vivo, es en caliente, es en la conversa diaria. Por ejemplo, los constituyentes que están viviendo en Ciudad Tiuna, todos los días. Tienen una carpa allí en donde más, de hecho, se están haciendo debates todos los días, William. Todos los días. Yo he hecho 3 intervenciones por teléfono. Que te llaman, porque eso digamos, se ha despertado como esto es un proceso inédito. Están apareciendo un conjunto de problemas y de cuestiones nuevas a las cuales hay que darle respuesta, que es lo que no entienden los economistas. Los economistas creen que con el saber económico antiguo le van a dar respuesta a las cosas nuevas que están apareciendo.
Nosotros tenemos que estar pendientes de la pista de lo nuevo, de lo que está apareciendo nuevo y montarnos en ese caballo. Sí. Y sobre todo en esta nueva dinámica de guerra económica que nos ha ido enseñando a responder. Totalmente, y si tú, digamos, si nos ponemos a ver cuál es el signo fundamental, digamos, de la guerra contra Venezuela, es eliminar básicamente la participación de la gente en política. Es decir, en la medida en que tú anulas y erradicas la política de un país y que, digamos, inhabilitas o intentas inmovilizar el ejercicio político, evidentemente tienes el plan hecho porque, digamos, la nación como concepto, que gente creyendo en algo, gente apostando por algo, gente apostando su energía por un proceso, evidentemente digamos que la tarea que ya cae ya la tienes casi hecha. Y fíjate tú... Para apoyarte en eso, fijar los precios puede tener el efecto de despolitizar el movimiento. En cambio, proponer que sean precios acordados tiene el efecto de politizar el Exacto. Sí, y que también, digamos, en Venezuela se están quebrantando todas las lógicas económicas y los paradigmas convencionales en términos económicos y políticos. Y muchas veces, digamos, por estar tan atrás de la coyuntura, que es importante porque estamos peleando una guerra, nos olvidamos muchas veces de lo que hemos hecho. Nosotros acabamos de superar un proceso de revolución de colores, es decir, una guerra híbrida que en Medio Oriente, digamos, consiguió devastar buena parte de esa región. Incluso mira cómo está Ucrania, mira cómo está Libia, mira cómo está Siria, más allá de que el ejército sirio acaba de cometer una victoria heroica en Deir al-Zor. Es decir, ese proyecto geopolítico que se había aplicado en todas las regiones nos lo aplicaron nosotros con una agresividad mayor, producto del bloqueo financiero no declarado que viene desde 2015. Es decir, en Libia el embargo financiero, el embargo comercial fue consecutivo a la guerra. Nosotros nos tienen, digamos, como que montándonos en una salsa desde hace 4 años. Y cuando llegamos al punto clímax, cuando todos los dispositivos mediáticos, propagandísticos, comunicacionales, económicos y financieros se ponen en función de derrocar al chavismo, de acabar con el chavismo, y por eso vimos las expresiones más vulgares de crímenes de odio, vimos las expresiones de ataques contra la infraestructura alimentaria y de medicinas del país, es decir, un ataque contra la vida de la población, no es contra el gobierno. Y contra todo lo que significa chavismo. Exactamente, todo lo que significa chavismo, es decir, es erradicar la única forma de representar la historia del país, es decir, es buscar eliminar la única narrativa que tiene el pueblo venezolano en función de su propia historia, y en función de conocerse a sí mismo y de buscar un proyecto del futuro que no sea esclavizado. Así que no sea un proyecto de esclavos, sino un proyecto de gente haciendo política para sí. Yo quiero ir a un corte, pero una pregunta nada más me responde rapidito. Según los cálculos que un economista tiene a la mano, ¿en cuánto está el dólar realmente? Bueno, con los modelos econométricos, el valor del dólar no debería pasar los 700 bolívares. Repíteme eso. 700 bolívares. ¿Según? Sí, corriendo, incluso... Dicen que no debe superar los 800. El que lo calcula más alto en 783. Sí, a mí me da 648 realmente, pero incluso con modelos monetaristas. Con modelos monetaristas, es decir, modelos capitalistas. Sí, y además incluyendo un círculo vicioso que se genera ahí de generación de liquidez monetaria, de circulante, consecuencia ya de la inflación inducida. Tú sabes, pues te estoy haciendo una pregunta. Viene ahorita la ley sobre el funcionamiento de casa de cambios. Yo quiero que hagamos ahí una irreverencia. Pero vamos a un corte y ya regresamos.